a Dios que no ve y dice que ama, y no ama que ve. Y es, mire, ya que nos estoy diciendo que, y yo no sé si a veces nos vamos nosotros y nos confesamos, como decía David, de los pecados de omisión, del pecado contra el primer mandamiento, que no he amado como tengo que amar, que no he amado a mi prójimo, no he amado como tengo que amar a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a los demás, yo rechazo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Juan 13, 24, 25, palabra de Dios. Es una falta de amor a sí mismo, y en vez de nosotros mismos no nos amamos, que nosotros mismos nos estamos destruyendo cuando queremos vivir y estamos atados en el pecado, nos seguimos hundiendo. Yo no pedí nacer, me destruyo, no le haces caso a las personas que te están diciendo no comas esto, no tomes esto, no sigas en la droga porque te estás matando. Decimos, es mi vida y hago lo que me da la gana. Mentiras. Nosotros, Dios nos puso a nosotros dentro de una familia y le pertenecemos a la familia, y todo dolor, todo lo que nos pasa a nosotros le pasa a cada miembro de la familia. No nos pertenecemos. Entonces nos dice aquí, él le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y de tu prójimo como a ti mismo. Y nos dice aquí, todos han pecado y por eso están privados de la gloria de Dios. Palabra de Dios. Entonces nos dice aquí que al pecar, el hombre se separa de Dios y pierde todas las gracias que de él posee. Vamos a mirar que cada pecado nos causa una herida, y cada pecado nos roba una gracia de Dios. La fuerza de Dios, la gracia de Dios es la fuerza de Dios, es la gracia santificante, amorosa, que te sana. ¿Verdad? Vamos a mirar aquí, y nos dice aquí, ya desde el comienzo de la creación observamos que previo la caída del hombre del terrible pecado de la desobediencia. ¿Por qué? Porque Satanás tenía celos de Adán y Eva, que eran todavía superior a ellos, que ellos ya eran como dioses, que eran transparentes, que eran santos, que Dios caminaba con ellos a la muerte. Pero Satanás es lleno de envidia, y aquel que está lleno de envidia te quiere robar lo que tú tienes. Un buen matrimonio que no tiene él, una familia que no tiene él, un padre que no tiene él, unos hermanos que no tienen él. Entonces él quiere que tú vivas la misma miseria que él está viviendo. La miseria busca compañía. Y saber distinguir los amigos. Entonces, por eso pasa lo que pasa. Dice, al tomar del fruto conoció que estaba desnudo y despojado de los dones gratuitos de Dios y separado de su Creador. ¿Por qué? Porque no se murieron de una muerte física, pero una muerte espiritual, una muerte donde ellos mismos se separan de Dios y ahora se ocultan. Ya no escuchan caminar y se ocultan de Dios, ya no salen a su encuentro. Porque eso es lo que el pecado hace, nos aparta de Dios, nosotros mismos, pero Él nunca se aparta de nosotros. Nunca, porque Él es fiel. Ahí está esperándonos y dándonos a nosotros una oportunidad para regresar a Él. Entonces, cuando nosotros decidimos de actuar en el mal, rechazamos el amor de Dios, y el amor de Dios es una protección, el amor de Dios nos envuelve. Y el amor de Dios sana, y ¿sabe qué? Te protege. Así como cuando un niño se siente totalmente seguro y puede descansar en los brazos de una madre, o un niño se queda dormido. ¿Por qué? Porque ahí está todo el amor, toda su protección. Se nutre, se llena de ese amor que le da seguridad y le ayuda a crecer. Entonces vamos a ver las consecuencias del pecado, que son graves. Aquí nos habla en el libro de Deuteronomio, capítulo 28.
de 15 a 46. Claramente nos explica cómo el pecado, que con el pecado disgustamos a Dios y por lo tanto nos acarreamos toda clase de maldiciones, perder la posibilidad de recibir todas las gracias de Dios que tiene dispuestas para nosotros. Maldiciones. Hay pecados que traen y que cargan maldiciones, como el pecado del adulterio. El hombre que va o la mujer, el hombre, que se mete con una persona casada y sale fuera de su hogar a tener una relación con otra persona, viene a cargar sobre su hogar, sobre sus hijos, maldiciones. ¿Y cuáles van a ser las maldiciones? Van a mirar que sus hijos, si tienen matrimonio, se van a romper. Si tienen hijos, no se van a querer casar, van a querer estar viviendo juntos, van a estar en la fornicación, en la concupiscencia, no van a querer casarse. Porque por el pecado que está cayendo sobre ellos. No miramos así. Solo pensamos en el momentito de placer y no sabemos lo que pasa. Entonces, aquí nos habla a nosotros y nos dice también, ¿verdad? Yo estoy en sigo las consecuencias del pecado. Siendo la principal, no poder disfrutar de su amor y sentir la tristeza y la soledad y la ausencia de todos los pecados en la vida, perder la vida eterna por la tierra en la gloria celestial, perder la capacidad para realizar una misión que Dios tiene encomendada para cada uno de nosotros. Entonces, yo estoy envuelta en la siguiente página. Al no reconocer que Dios como el principio y fin de nuestra vida, destruye la armonía con Dios, consigo mismo y con los demás seres y con el universo. Dios quiere que nosotros empecemos aquí a vivir la gloria, que aquí lo conozcamos, que aquí lo amamos, que aquí disfrutemos de ella. Pero ¿qué es lo que vivimos? Vivimos una guerra en los hogares. ¡Qué horror! ¿Cómo se tratan los esposos? ¿Cómo se dicen? ¿Cómo le dicen a los hijos? Los tratan con malas palabras. ¿Y qué es lo que están haciendo? Los están destruyendo. Les están destruyendo su dignidad, su baja estima. Le están robando su estima. Los están sellando. Eso es lo que están haciendo. Una palabra de amor los levanta. Una palabra opuesta al amor los destruye, hiere corazones y sobre esas heridas se hacen llagas donde entra Satanás y va a hacer ataduras de ellos. Cuidado cómo hablamos, porque la palabra de Dios dice que vamos a dar cuenta hasta por la última palabra que nuestros labios han pronunciado. Entonces, al pecar el hombre se autodestruye y pierde la posibilidad de llegar a ser imagen y semejanza de Dios. Eso somos nosotros, la imagen y semejanza de Dios. Fíjense que cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, ustedes no miran, pero cuando ustedes lo reciben, hay millares y millares de ángeles postrados haciendo referencia a aquel que en ese momento se ha unido a ustedes, porque ni en ellos pueden estar. Tenemos la gracia que ni ellos tienen. Y dice el Padre mío que cuando los ángeles llegan en el momento de la consagración y todo, y en la comunión, están los ángeles ahí, ¿saben para qué? Para recoger todas las partículas pequeñitas que se han caído y ellos las recogen y las llevan nuevamente y las depositan en el copo. Pero si lo tienen. Ustedes son el altar de Dios. El tabernáculo cuando ustedes lo reciben. Y una persona pregunta, ¿cuánto tiempo dura Dios? El tiempo que tú le permitas estar en tu corazón y en tu corazón. Lo dice aquí, con el pecado se obstruye el fluir del amor de Dios y se daña la capacidad de amar y de ser amados, de gozar los sentimientos buenos que nos trae la salud interior. Y el amor nos sana, el amor nos da salud. Nos dice que el pecado produce desequilibrios mentales, emocionales, sexuales y pueden llegar a producir neurosis, psicosis y enfermedad mental. La falta de amor. Nos morimos porque Dios nos hizo seres
necesitamos ser amados y amar a otro. Si no amamos, nos secamos. Como la higuera que el Señor la maldice. Y estaba verde, pero no daba fruto. Pero porque no miramos, no podemos mirar cómo está la raíz. Y podemos decir, y tanta iglesia, y tanto servicio, y tanta cosa a Dios, y no miramos frutos. ¿Por qué no miramos frutos? Porque no hemos roto con las maldiciones que venimos acarreando con la salvadura. Con los hábitos de pecado. Seguimos atrayendo maldiciones en el hogar. Cuidado. Entonces voy a poner aquí, ¿quién es responsable del pecado? No les puedo leer todo porque no me alcanza el tiempo, ¿verdad? Por eso es que esto después ustedes se lo van a leer, se lo van a saborear. Cada cosita aquí está lleno de tanta seguridad, porque Jesús mismo lo dictó. Entonces ustedes se van a ir después con estas tareas a hacerlo. Ya no más telenovelas, ya no van mirando un juego tras otro juego, una pelea, van a dedicarse a estudiar. Así como nos hablaba hoy el padre hoy de San Jerónimo. Van a estudiarlo, van a desmenuzar. Porque aquí van a encontrar su sanación y su liberación. Entonces nos dice aquí, ¿quién es responsable del pecado? Ya sabemos nosotros, ¿verdad? El desorden del humano del caos. Entonces viene aquí, reforzamiento de la voluntad para no pecar. ¿Por qué? Porque nos dice que si consideramos al ser humano como una marioneta en las manos de Satanás, eso es lo que nosotros somos, marionetas. Nos lleva, nos destruye los matrimonios, que deja esa mujer, deja aquí y te manda a otra persona que venga a decirte, mira, deja a esa mujer o deja a ese hombre, ¿por qué le aguantas tanto? ¿Qué pasó con Pedro? Tú eres el hijo del Dios viviente, el Mesías, el que tenía que venir. Y después al ratito, no Señor, ¿cómo va a ser? Que le dice el Señor, apártate de mí, Satanás. Si una persona viene a decirte a ti que dejes a tu esposo, que dejes a tu mujer, que no le dejes a tus hijos, que no, ese es Satanás hablando. Aquí venimos a mirar y el punto crucial aquí consiste en hacer consciente y responsable cada uno de sus. Vamos a tomar conciencia, porque ahora sí vamos a tener conciencia de lo que el pecado es y cómo trae, como les decía, me estaban escuchando anoche y les hablaba, con muchos yo les hablamos, estamos oyendo una persona que está con un gran don muy maravilloso, está haciendo sanaciones, está haciendo liberaciones en masa y todo está bien. El problema es, como les digo, nosotras todas venimos de la renovación carismática, bendita renovación carismática, yo di retiros de la vida en el espíritu y todo lo demás, mamá también. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si tú no le das el conocimiento, la sabiduría, de dónde vino el pecado que le sacaste, que le rompiste una maldición, y la persona no tiene la capacidad o no tiene el conocimiento de dónde vino, va a seguir cometiendo la misma cosa. Si tú no le quitas el hábito malo que hacía en caer en el pecado y no le pones una virtud nueva para empezar a ejercer un conocimiento que ahora ya no vas a hacer esto, sino que tu vida va a cambiar los 190 grados, ahora va a buscar algo diferente, como decía David, de izquierda a derecha, vas a cambiar. Entonces, si no, ¿qué es lo que pasa? La casa está limpia y va a regresar con 7 más, dice la palabra. Esa es la diferencia. Ustedes aquí van a saber exactamente cómo trabaja, qué es cada espíritu, qué consecuencia trae. Y ustedes mismos van a empezar a hacer, se van a volver psicólogos. Van a mirar las cosas. Esa es la diferencia. De solamente decir, saca y ya. No. Entonces, por eso, bendita metodología, porque esto es algo que les va a ayudar en todos los aspectos y todo. Su vida va a cambiar, todo eso. Entonces, vamos a ver en la página 58, ¿quién es Satanás? Según San Pablo VI, Satanás es un personaje poderoso, un ser incansable,
con un propósito definido y con antecedentes conocidos, pues quien a lo largo de toda la historia de la humanidad ha estado presente ocultando su identidad, acompañándose con un ejército poderoso, también invisible, con la ayuda del cual ha ido destruyendo al hombre con gran capacidad, estrategia y sobrenatural. Con una estrategia. ¿Y cuál ha sido su arma mayor? Que la gente crea que no existe. Que la gente crea que no existe. Mantenerse oculto. Pero cuando tú ya lo mencionas, ya lo descubres, ya lo desenmascaraste, ya le quitaste su fuerza. Ya no tiene fuerza sobre ti. Ya no tiene, ya perdió el control que tenía en tu vida. Tú con esto estás tomando de revuelta tu vida. Estás tomando nuevamente tu vida. Entonces nos dice aquí, en el principio Dios los creó el cielo y la tierra. ¿Qué significa esto? Que nos creó perfecto. Nos dice que también entró en la tierra el caos, la confusión, la oscuridad por encima de él. Ahorita la iglesia está viviendo tiempos de oscuridad, tiempos de tempestad. Es lo que estamos viviendo ahorita, escuchando con esto. Y fíjense cómo es, viene a quererse robar la identidad del ser humano, del niño, de la niña. Quiere que todos los niños sean niñas y las niñas sean. Y no importa que te mutilites, que te cambies y todo, como les decía esta noche, por dentro sigue siendo quien eres. Porque cuando el Señor te llamó, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te llamé. Y ya te llamó con la sexualidad que Él te iba a dar. Y dentro de esa sexualidad hay un proyecto y una misión de vida. Estamos confundidos, si hay confusión. ¿Por qué? Porque hay heridas. Pero como les decíamos anoche, aquí la homosexualidad, el lesbianismo, aquí se sana todo esto. Entonces vamos a mirar aquí. Bueno, nos dice aquí, ¿quiénes son los espíritus malignos? Los espíritus malignos, llamados demonios, espíritus inmundos, espíritus de impiedad, son los ángeles caídos que acompañaron a Satanás en su rebelión y se transformaron en malos a pesar que Dios los había hecho buenos. Y esa es otra cosa. La gente está diciendo, sal Satanás, sal Satanás. En vez de no es Satanás. Es simplemente una serie de demonios que te han mandado, no están obedeciendo porque no los están llamando por su nombre. Pero son enviados con una misión para destruir tu hogar, para destruir tu familia, para destruirte en la enfermedad, para que no te sanes de la enfermedad que estás pasando. Tienen esa misión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a quitar, ¿cómo se llama? El poder. Vamos a romper con ese orden, con esa orden de que tienes de Satanás, porque vamos a poner sobre esa orden el nombre poderoso de Jesús y la sangre de la Padre. Se va a romper y te vas a sanar. Porque ellos quieren destruirnos. Quieren la muerte. Entonces nos dice aquí, en Apocalipsis 12:7 dice, entonces se estableció una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y también el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Y no hubo ya en el cielo un lugar para ellos, y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra de sus ángeles y fueron arrojados con él. Palabra de Dios. Aquí dice en 2 de Pedro, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tartaro y los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Miren, nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Ellos ya no pueden arrepentirse. Nosotros sí. Las veces que nos caigamos, la misericordia de nosotros, la misericordia de un Dios, la tenemos disponible a nosotros. Jesús se cayó 3 veces para mostrarnos a nosotros, gracias, para mostrarnos a nosotros que nos podemos levantar. El pecado es que nos quedemos caídos. Es que yo no puedo por mucho que te trato. ¿Por qué? Porque hay que romperte esa maldición que vienes acarreando.
o ese envenenamiento que te dieron, ese bebidísimo que te dieron, yo no sé qué es lo que le pasa a mi esposo, ha cambiado totalmente conmigo, yo ahora ya no se me acerca, ya no nada. ¿Quién le robó el amor a tu esposo? En un bebidicio, en algo que tomas, te hacen un hechizo. Te hacen un hechizo. Pero hay buenas noticias. Todo eso se destruye. Entonces nos dice aquí nos mencionan que, como le digo, todo esto está basado en las Santas Escrituras, está basado en el Catecismo de la Iglesia Católica y también estamos basados dentro de la doctrina de la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Entonces aquí nos habla, en el libro de Oseas nos menciona un espíritu de prostitución, decimos, ¿verdad? También en Isaías de un espíritu de vértigo, en Isaías un espíritu de eso. Todo esto nos habla. Pero el Señor nos pide a nosotros que nos revistamos de la fuerza de su poder. Deja que nos dice, por lo demás fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios para ser revestidos de las asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir el día del malo y después haber vencido todo y mantenernos firmes. Entonces aquí nos dice, pies, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia de coraza, calzado con los pies del celo por el evangelio de paz, embarazándose siempre con el escudo de la fe, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los dardos del maligno. También nos pide que nos pongamos el yelmo de salvación, porque el campo de batalla de Satanás es la mente. La salvación, la espada por el Espíritu es la palabra de Dios, que siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en los espíritus que vengan juntos con perseverancia, intercediendo por todos los santos. Amén. Entonces, nosotros miramos nos dice aquí, ¿cuántos son los espíritus malignos? Aquí miramos en la palabra de Dios, nos dice que cuando Jesús iba pasando, ¿verdad? Dice que le preguntó a uno, aquí nos dice en Marcos 5, iba pasando por una, dice, mi nombre es Legión. Jesús iba caminando con sus discípulos, le habían dicho que pasaron por un cementerio donde había un hombre que estaba desnudo, ¿verdad? Él vivía en los sepulcros y todo. Yo no le conté, ya conoce todas estas cosas, no me voy a tener en eso, pero el Señor le pregunta a él que cuál es su nombre, y le dijo Legión. ¿Por qué? Porque son muchos, porque somos muchos, y le suplicaba con insistencia que no los echara afuera. Dice que los mandó entonces a una gran piedra de puerto, que eran como unos 2000. ¿Y qué pasó con los puertos? Sabemos que estos 2000 se arrojaron al mar, al alto precipicio, y se ahogaron en él. Sabemos que aquí el Señor de María Magdalena, dice aquí, ¿verdad? Le echó fuera 7 demonios. ¿Verdad? Y sabemos qué es lo que pasa con ella. El Señor no la acusa, no la condena, no le dice, eso te fue por andar en esos pasos. Y nosotros que fácilmente estamos acusando y abordando a la otra persona, pero ya te recordaste, ¿verdad? Lo que me hiciste, teniendo viva esa persona nuevamente dentro de tu matrimonio. ¿No? Hay que borrar con todo eso, Entonces nos van a decir, ¿cómo actúan? Dice, aquí lo que hacen, dice, sus funciones principales son tentar al hombre con sujeciones continuas para desobedecer a Dios. Mover al hombre a realizar conductas incorrectas o perjudiciales aún en contra de sí mismo. Gracias. Empujar al hombre con una consumación de pecados determinados
produciendo graves faltas a la moral y la caridad. Nosotros ahorita estamos mirando todo lo que son pecados contra la moral de Dios, contra los mandamientos de Dios, contra la ley, contra los mandamientos que Dios le dictó a Moisés, contra los sacramentos, contra lo que dice la palabra de Dios. No son inventos nuestros, ahí está. ¿Por qué? Porque todo esto trae muerte al hombre. Entonces, aquí nos habla también de la herencia. Nos habla aquí más adentro, nos dice, atar al hombre provocando las llamadas tendencias que no son sino fuertes inclinaciones hacia un pecado determinado, ataduras que son provocadas por la penetración de espíritus malignos a través del mundo, a través del pecado original heredado desde el pecado de Adán y de Eva, por el pecado de antepasados directos de herencia, por la repetición de un pecado personal y consecuencia de las heridas recíprocas. Porque sigues haciendo el mismo pecado y quieres ser fiel y no quieres ser aquí y nada, dices, no puedes salir de ese pecado, no puedes salir de las drogas. No, aquí se sale de todo. Y aquí, tú aquí sentado, vas a empezar a romper en ti. Cuando empieces a romper en ti, empiezas a romper en tu matrimonio, en tus hijos, en tus nietos y todo. Y puedes romper para atrás, para sacar a aquellas personas que están tal vez en el purgatorio y no han podido salir todavía. Vas a pedir perdón por ellos. Vas a dar gracias por las buenas cosas que recibiste y vas a pedir perdón por las cosas que tú vienes acarreando por sus pecados. Que por ignorancia lo hicieron, o alguien se lo hizo, o por una maldición que alguien hizo. Mire, la palabra maldición o la palabra maldito, bórrense esa palabra de su boca, que jamás vuelva esa palabra a tener lugar en su boca. Porque cuando ustedes maldicen a alguien, la maldición le viene a ustedes y a los suyos. Bórrenlo. Empiecen cuando los vayan mal, cuando les digan mal, ustedes, aunque lo estén insultando, ustedes bendigan a esa persona. Señor, yo lo perdono, yo lo bendigo en tu santo nombre y te pido que le mandes una lluvia de bendición sobre él y sobre toda su generación. Y ahí vas a romper y vas a aniquilar la maldición y el mal que aquella persona que está queriendo hacer en tu vida. No se va a poder levantar, porque el bien es más poderoso que todo el mal. En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo. Yo rompo y yo reclamo la redención de Jesús sobre mi vida, sobre los míos, el santo poderoso nombre de Jesús, su sangre derramada en la cruz, y que se rompan todas las maldiciones, ataduras, consecuencias, lo que sean hábitos, cadenas, lo que estés pasando en tu hogar, en tus hijos, que se rompen mis hijos. Y aquí empieza a romper tu vida, a hacer lo que tú quieras. Pero tienen que empezar a bendecir. Todo su vocabulario tiene que cambiar. Así como San Pablo, 190 años. Sus palabras tienen poder. Y por sus mismas palabras, ustedes mismos se condenan. Por el perdón no dado, se enferman. Mira, alguien, está bueno que me vaya como vestido, que ha sido malísimo. Que se deshaga, que se muera, que lo consume ese cáncer. Bueno, ¿sabes qué? Te estás pidiendo a ti mismo y a los tuyos. Entonces aquí tenemos que los espíritus, las potestades también, sean dominaciones, son poderosos demonios que actúan formando una jerarquía víncula de las naciones, asociaciones pretendiendo dar un carácter universal. Entonces, vamos nosotros aquí, miren, actúan a través de ritos, sectas ocultas, del nazismo, de la masonería, religiones orientales que son promotoras de espíritus del anticristo, del humanismo, del panteísmo, de la filosofía o religión de pseudo-religión que pretenden eliminar la realidad trinitaria del Dios universal movida por la dominación. Y eso es lo que está pasando. Gracias, amor.
Eso es lo que está pasando ahorita desde el Vaticano. Todo lo que nos están queriendo vender. Ahorita hay una guerra en el mismo Vaticano. Unos que están con la tradición de la Iglesia Apostólica Romana, que es donde venimos nosotros, y otros es todo este nuevo orden mundial, la masonería, todo lo que quieren vender con que matrimonios entre hombres y mujeres contra mujeres, todo lo que están viendo, que se cambie el aborto y todo. No. Si te oye mal, si lo escuchas mal, o no, porque todos están haciendo lo mismo, ¿qué más va? No. Si tú te quedas callado por algo, quiere decir que tú estás de acuerdo con lo que está pasando. El Señor dice, si tú no hablas, las piedras hablarán. Nos vamos a parar al lado de la iglesia tradicional apostólica romana, la que nos trae los mandamientos que Dios le dio a Moisés, la Sagrada Escritura y lo que nos dice nosotros acá. Estemos en los tiempos que estemos. No es innegociable, no se adapta, no. Vamos a ver aquí ahora. Hay miramos aquí los principados también, son aquellos conjuros de espíritus que trabajan en regiones del pueblo buscando contaminar a través del paganismo, la incultura, las maldiciones, dirigidas, urgidas y encabezadas por Satanás. Quiere destruir la humanidad, ya la está destruyendo. Las guerras, todo eso, porque quiere acabar con el hombre. Está haciendo, dice aquí, potestades elegidas. Hoy quiere saber cómo es que se agrupan los malos espíritus para trascender. Escribe, te revelo hoy, cuáles son aquellos que mayor trastorno producen en pueblo y nación. Aquellos opuestos que el ser humano se una conmigo, Dios único y trino, son las potestades que abomino yo porque los separan de la salvación. Están dirigidos por Satán, traidor, y son los más fuertes en su mala acción. Son los que te evitan cumplir con pasión el primer mandamiento que te he dado yo: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y tu corazón. Satanás lo logra mediante el control de aquellos pactos de ocultismo que son de perdición, potestades de idolatría con poder que hoy consiguen vinculación fuerte y firme con Satanás, que persigue la perdición postprimera y reclutar a todo hombre en el mundo de las tinieblas. Potestades de hechicería, potestades de astrología, potestades de espiritismo, de parapsicología, potestades que adivinan, a los que controlan la mente, a los que usan el curanderismo, la medicina alternativa, las potestades de control de la energía, o sea, la nueva era, las creencias de la reencarnación, de las que damos culto a Satanás, de inventos extraterrestres, de potencias, de falsas ciencias, de filosofías dudosas, de sectas, de numerología, de psicología, de humanistas y muchísimas más. Y día a día te inventa el cruel Satanás quitándonos la vida, potestades que forman conjuntos de espíritus muy potentes. ¿Cuántas iglesias hay ahora? Veamos que estén cada vez a la esquina, se levanta uno y se levanta otro y se van levantando. Gracias. Entonces vamos mirando aquí todo esto que nos viene diciendo. Las dominaciones. Las dominaciones son poderosos demonios que actúan vinculando las naciones